El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica, y una ideología. Abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. La ideología socialística critica los males y las injusticias del capitalismo, como la distribución de la desigualdad de riqueza, la feroz competitividad del mercado, la coacción de ciertas libertades y la debilitación de la democracia o incapacidad de autorrealización y desarrollo humano, trascendiendo por un sistema socioeconómico moralmente superior. Bueno, empezamos con el Muro de Berlín. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se rindió ante los aliados, un grupo de países occidentales, que estos eran el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Pero para 1949, Alemania se había convertido en dos países separados. Primero tenemos la República Federal de Alemania, Alemania Occidental. Siguiendo el modelo capitalista del Reino Unido, Estados Unidos y Francia, aquí existía la libertad de movimiento y la gente podía expresarse libremente a sus opiniones. O sea que aquí la gente sí se podía manifestar. Pero ahora vamos al otro lado de la moneda. La comunista República Democrática Alemana, Alemania Oriental, en la órbita de la Unión Soviética con un sistema de partido único y economía planificada, donde se tenía reglas más estrictas sobre de cómo debían comportarse las personas y policía secreta. En 1961, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera el este y el oeste de Berlín para evitar que la gente cruzara de un lado a otro. Se levantó muy rápido y sorpresivamente durante la noche del 13 de agosto, enrollando grandes rollos de alambre de púas justo adentro del sector de esta ciudad. Este muro había sido construido en pocos días a partir de agosto de 1961 por el gobierno de la RDA para evitar la continua migración de su población hacia el sector occidental de la ciudad que pertenecía a la RFA. Durante 28 años separó a los dos sectores de la ciudad, impidiendo el contacto entre sus habitantes. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Ahora vamos con los eventos que llevaron a la caída del muro de Berlín. En 1989, la crisis en la economía soviética llevó a la URSS a recortar la ayuda financiera que brindaba a los países del bloqueo comunista, incluida la RDA. Como consecuencias, aumentó el descontento social y se sucedieron protestas populares en todos los países del bloque. El resquebramiento del sistema soviético se puso en evidencia en distintas situaciones que se sucedían en los países del bloque. Y como último tenemos el 17 de agosto de 1989, Hungría abrió por unas horas sus fronteras con Austria, y en septiembre de ese año las abrió definitivamente. Esta situación fue aprovechadora por unos 60.000 ciudadanos alemanes para salir de la República Democrática. Muchos de ellos pidieron asilo en las embajadas de la República Federal. La perestroika, en ruso reestructuración, fue un proceso de reformas emprendidas en la Unión Soviética a partir de 1985, cuando Mikhail Gorbachev asumió el poder. Puso en marcha un ambicioso plan de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización al estilo occidental. Además de la perestroika, enmarcada en las políticas de Uskorenye, Gorbachev implantó la glasnost dedicada a las reformas políticas. Después de la muerte de Brezhnev en 1982 y de los breves mandatos de sus sucesores Andropov y Chernenko, que no lograron sacar a la URSS del estacionamiento social y económico, Gorbachev empezó a cuestionar con esas reformas los errores soviéticos cometidos desde tiempos de Stalin. Aunque no renegaba por completo del socialismo, sí dio los primeros pasos hacia la economía capitalista que hoy domina el mundo, incluyendo la Federación Rusa, sucesora legal de la URSS.
En su último discurso como presidente, Gorbachov aseguró que la perestroika permitió al país obtener libertad y contribuyó a la cooperación y la paz mundial, y ahora afirma no arrepentirse de haberla puesto en marcha. Con todo, sondeos recientes en el espacio postsoviético muestran que la ciudadanía recuerda las reformas de Gorbachov como un error histórico, y en torno al 65% de la sociedad rusa todavía la rechaza. Preguntados por qué lamentaban la perestroika, los ciudadanos rusos respondieron en una encuesta de 2020 que antes de 1991 era un país fuerte y unido, en el que había orden, las relaciones sociales eran mejores y las personas tenían confianza en la mañana. Sus causas fueron que las autoridades lanzaron un proceso para desmantelar el sistema económico planificado. La gestión política del país tenía previsto introducir la economía de mercado en un país en que en realidad no estaba preparado para ello ni de cerca. La URSS podría haber hecho algo parecido a lo que China hizo después con su economía, pero en aquella época todavía no había ejemplos a seguir. Caída de la URSS fue un nuevo pensamiento político. La URSS dejó atrás la confrontación entre el socialismo y el capitalismo y propuso a sus antiguos adversarios como Estados Unidos cooperar para solucionar problemas internacionales juntos, pero Estados Unidos tenía otros planes y no quería retroceder. Por lo tanto, los pasos que dio la URSS fueron en gran medida unilaterales y llevaron al debilitamiento de las posiciones del país en el escenario internacional. Y dentro de la URSS, los reformistas no consiguieron proporcionar a la población una combinación adecuada entre la seguridad social y los elementos de la economía de mercado. Las elecciones de junio de 1988 significaron la aparición de un gran número de reformadores, incluido Boris Yeltsin. A finales de 1990, el Congreso contaba con 18 grupos políticos, aunque el Partido Comunista seguía siendo el más votado. Reforma política en los últimos años de la Unión Soviética que buscaba una mayor transparencia y democratización. Con Mikhail Gorbachev en el poder desde 1985, la implementación de una serie de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico y la democratización al estilo occidental supusieron una revolución para el país. Se llevó a cabo a la par que la perestroika en la Unión Soviética, por Mikhail Gorbachev desde 1985 hasta 1991. En comparación con la perestroika, que se ocupaba de la reestructuración económica de la Unión Soviética, la glasnost se concentraba en la liberación del sistema político. En esta se estipularon libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza para criticar al gobierno. Algunos, la glasnost acabó con la Unión Soviética, sino que facilitó que se visualizaran una crisis disimulada por el régimen. Sin embargo, de fondo evidenció que los problemas eran mayores que los que se temían. En los últimos años de la Unión Soviética se produjeron dos tragedias que dificultaron el plan de Gorbachev: en el terremoto en 1988, que se cobró más de 25.000 vidas, y el accidente nuclear de Chernobyl en 1986. Gracias a la perestroika y a la glasnost, Gorbachev se ganó la simpatía de diversos sectores del país y del sistema internacional, pero no fueron bien recibidas en el Partido Comunista, la KGB y grupos sociales favorables al régimen. La lideración económica y política no pretendía destruir a la Unión, sino adaptarla a la realidad internacional. Aún así, la inestable situación económica y el descontento social en Europa del Este, que se fraguaba desde la revolución anticomunista de 1989, proporcionaron que repúblicas soviéticas como Estonia, Letonia o Georgia declararan su independencia de Moscú. Los objetivos de la glasnost era hacer posible las medidas económicas contempladas en la perestroika, además de promover debate entre los ciudadanos y generar masa opositora hacia el régimen, y finalmente ejercer presión sobre sectores conservadores del Partido Comunista para lograr el cambio. Consecuencias de la glasnost. La prensa tomó la independencia del Partido Comunista y empezó a demostrar graves problemas internos. La opinión pública se enteraba de los episodios sangrientos y abusos de derechos humanos por parte del gobierno. Surgieron grupos nacionalistas en las diferentes repúblicas soviéticas y un descontento social y manifestaciones populares en contra del gobierno. A pesar de que Gorbachev, con las medidas de la perestroika, pretendía reformar el sistema económico y político del régimen soviético para hacerlo más eficiente y generar políticas que mejoraran las condiciones de vida de las personas, con la glasnost más bien desató el principio de su fin definitivo tras hacerse públicos trágicos episodios sangrientos, deplorables condiciones sociales y corrupción al interior del gobierno.